También quisiera subrayar lo que dice Patricia sobre el papel que tienen los jóvenes. Desde luego, los principales usuarios regularmente de las redes sociales son gente joven, los principales votantes en estas elecciones van a ser jóvenes, y que los jóvenes estén participando con todos los canales que hay de comunicación, entre ellos las redes sociales, pues creo que es una de las cosas positivas en esta campaña, no sé cómo la vean. A mí me parece fabuloso, yo creo que vamos a ver este hecho como algo histórico, sí creo que vaya a impactar, creo que hay cosas que desgraciadamente o afortunadamente para los que creen o no en los medios, que no lo refleja la televisión. Creo que hay cosas que no lo refleja tampoco la radio ni las encuestas. Ningún medio. Y el movimiento social, ese es el termómetro más impactante que podamos tener. Los economistas no podrían tomar nota de todo eso que está pasando en redes sociales, no se ha podido hacer porque es novedoso, pero finalmente ese siento que será el ingrediente ahora sí novedoso del 2012. Sí, yo creo que la tecnología ha dado un gran paso. Es todavía una proporción porque, bueno, obviamente la conectividad que tenemos en nuestro país, nuestros niveles de ingreso, sobre todo las inversiones en conectividad, pues dejan mucho que desear, pero no son despreciables de ninguna manera y sobre todo mantienen una tendencia al crecimiento muy importante, que esa es verla no solamente en este momento, sino en unos cuantos años más, no en muchos años más. Esa es una cosa muy importante. También que es un segmento que llega al segmento, que lo utiliza más el segmento de la gente joven y con mayor nivel educativo. La siguiente característica que hay que resaltar es que es completamente libre, y cuando existe tanta libertad, por supuesto que se llega al abuso, pero yo, al ser un liberal, prefiero que en la libertad se llegue al abuso a que alguien me esté dictando qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Y yo creo que es preferible, yo prefiero el abuso de la libertad en YouTube, en Internet, en donde efectivamente se plantean desde cosas bastante desagradables y groseras hasta algunas cosas sumamente ingeniosas. Y creo que eso le han dado también otro aspecto. Y en el caso de la participación de los jóvenes, yo nada más señalaría lo siguiente. Primero, que no lo minimizo, pero yo creo que sin minimizarlo, también igual que en el caso de los medios electrónicos, hay que matizarlo. Es un movimiento fundamentalmente urbano, centrado fundamentalmente en la Ciudad de México, lo cual lo hace, por ser la Ciudad de México y ser de clase media y clase media alta, donde se inició este movimiento y se han ido sumando otros grupos, tampoco hay que dejarlo de lado, pero no es generalizado en toda la República y la Ciudad de México no es todo México. Pero es importante. Pero es muy importante. Su influencia. Sí. Lo que estamos es acotándolo, no negándolo y mucho menos minimizándolo. Y yo creo que hay mucho, y ahora sí con mucho respeto lo digo, creo que hay mucho temor en relación a los jóvenes. He escuchado muchos comentarios de personas pues ya de una edad que quizás no entendemos la inquietud de los jóvenes. Muchos jóvenes y los que nos están viendo se preguntan, y qué bueno que se lo pregunten, y si no, pues que se lo vayan preguntando, ¿qué México les estamos construyendo? Este México que tuvo 70 años de priismo, yo creo que la gente va a decidir si regresar a ese esquema que ya probó, con qué novedades podría venir, bueno, yo no lo sé, no sé quién lo podría saber, o probar con la izquierda, que a muchos les da miedo también, entonces no es tampoco fácil irse por la izquierda. La derecha yo sí siento que en este momento ya no está en la jugada en la que va a estar el PRI y el PRD o la izquierda con Convergencia y el PT, y bueno, siento que podría haber cierto temor en ese despertar de los jóvenes. Lo están haciendo bien, porque lo están haciendo pacíficamente, creo que el centro del país está permeando en el resto de México y creo que los jóvenes piensan y existen. Bueno, yo vamos a ir a una pausa, pero puntearía para el regreso obviamente el tema de los jóvenes, la participación del movimiento Yo Soy 132, pero sí en la pausa me gustaría que lo pensáramos matizado, como menciona el maestro Díez Martínez, que ciertamente es un movimiento urbano de clase media y media alta, particularmente de universitarios, y muy enfocado, porque las movilizaciones así nos hacen ver en ciudades como Culiacán, muy enfocado a las grandes ciudades, digamos el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, etcétera. Pausa, claro y a fondo.
Bueno, continuamos en Claro y a Fondo, estamos de regreso, gracias por su atención. Dejamos antes de la pausa el tema en relación a la participación de los jóvenes y matizando, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la realidad en el acceso a Internet que tienen los jóvenes y realmente en qué se ha convertido esta movilización, no solo, yo diría, no, más allá del movimiento Yo Soy 132, que en los últimos días, por cierto, tiene una serie de divulgaciones, obviamente también por YouTube, que tienen que ver con jóvenes que han dicho o se han acusado que tienen la participación concretamente de Andrés Manuel López Obrador dentro del movimiento. Se han defendido, etcétera, pero finalmente ahí está. Pero no solo es eso, por supuesto, es la participación en general de los jóvenes que forman una parte muy importante de este bloque de ciudadanos que podrán participar el próximo domingo 1 de julio. Que por cierto, bueno, yo no hubiera imaginado que un movimiento que no fuera importante hubiera jalado a 3 de los candidatos. En el caso de esta transmisión que hicieron de YouTube, del debate, un tercer debate, que también es algo inédito. Sí siento que debemos de darle más peso. Alguien me preguntaba sobre el tema de estos chicos. Creer en ellos no necesariamente implica creer en López Obrador, ¿no? Es creer en ellos y creer que de alguna u otra manera están defendiendo su derecho a que los consideren entes pensantes dentro de nuestra sociedad, algo que desafortunadamente en el caso de los jóvenes no nos hemos dado el lujo de hacer. A mí me parece que si no nos imaginamos, cometimos un error como periodistas, Patricia, porque el mundo nos venía diciendo que la participación de los jóvenes se venía dando prácticamente en todos lados. Hoy, estos días, la información tiene que ver con la participación de los jóvenes y lo que sucedió. Yo pondría como ejemplo Egipto para matizar lo que decía el maestro Díez Martínez en relación al número de participantes. En Egipto eran grupos reducidos de jóvenes los que participaban en las protestas. Todas las crónicas periodísticas nos decían que la movilización de jóvenes se reducía a unas cuantas calles del Cairo. Ni siquiera era generalizado en todo Egipto la movilización y sin embargo acabaron con un régimen de 30 y tantos años. Obviamente tampoco quiero sobredimensionarlo, pero sí debimos haber previsto que iba a haber una participación relevante de los jóvenes, como me parece que no la había habido en muchísimos años, al menos no en mi generación, y estoy por cumplir 40. Estos jóvenes, además hay que tomar en cuenta, lo que tú haces es una visión global de los jóvenes, Egipto, Grecia, donde... Y eso hacen estos jóvenes sí, también, además, una visión global, porque España, es muy fácil entrar a la imitación, copia lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y son miles de jóvenes, dimensionarlo es muy difícil, Andrés, yo creo que ese papel, ¿cómo lo haces? Cuando estás aquí en Sinaloa, cuando quizás ahí mismo dentro de la Ciudad de México no podrías hacerlo, porque tendría que ver todo una manera de matizar esto. Siento que es fuerte el movimiento, que el movimiento sí va a ser, si no definitorio, eso no podría decirlo con ninguna certeza, pero sí va a ser aleccionador en este 2012. Y además Egipto, Grecia, España, Italia, Inglaterra, los jóvenes que no tienen empleo son los que están dando de gritos. Y con mucha razón, ¿no? Sí, claro. Ahora, aquí yo nomás quisiera hacer varias cosas para no revolver una cosa con la otra. Y Pati tenía razón, en algunos casos son los jóvenes que no tienen empleo. Estos jóvenes no es que no tengan empleo, están estudiando en universidades privadas. Entonces hay que... también está la UNAM, ahí quiero aclarar que se han agregado otras. Y también están estudiando. Sí, claro. Sí, digamos, forman parte de un grupo, una élite, porque hay que decirlo, en este país, con un tan reducido número de jóvenes que pudimos cursar la universidad y que cada vez se va reduciendo, forman parte finalmente de una élite. Ahora, ese es un punto nada más. Ahora, pero dejémoslo porque es muy temprano para hacer un juicio. El movimiento está efervescente el día de hoy, así que yo creo que no es momento de hacer un juicio. Lo que sí yo puedo afirmar desde mi muy particular punto de vista es, primero, que hay que alegrarnos y dar la bienvenida a los movimientos de los jóvenes. Teníamos una juventud que aparentemente estaba despolitizada. Es una juventud que de repente despertó y que es una llamada de atención muy importante para todos los partidos políticos. Lo que vemos en los partidos políticos son candidatos a distintos puestos de elección popular reciclados. Estamos formando una gerontocracia. Cada día son los mismos que hemos visto en los últimos 30 años. Y los que no son los hijos de ellos. Son los juniors. Vean ustedes las listas. De la política. Son los juniors. Me refiero a todos los partidos. Y a todo el país. Y a todo el país. Y esto yo creo que es una llamada de atención a los partidos políticos para que se aireen.
y abran la puerta a nuevos elementos, que es lo que nos puede salvar un poco, para darle esa oxigenación. Nos dicen lo mismo, son los mismos, y cuando los viejos se retiran, los dejan a sus hijos, por favor. Ya estuvo bueno. Son de Sí, esos es la viejos novedad. vicios del sistema político. Es la novedad. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo en este asunto yo señalaría en relación a la participación de los jóvenes que es claro que hay que tomar una distancia ante los sucesos. Periodísticamente siempre es lo mejor porque la efervescencia siempre nos lleva a opinar, a veces lo que no es lo más claro, ¿no? Pero yo sigo sosteniendo y lo sostengo en relación a lo que va a pasar 6 años más tarde, que estos jóvenes ya son históricos. Sí, y hemos discutido en otras ocasiones, bueno, Pati y yo hemos participado en algunas otras ocasiones y hemos discutido de que se le pide pureza al movimiento de los jóvenes como si lo fuesen otros muchos movimientos, ¿no? Que quieren Eventualmente que sea se van a puro, incorporar que nadie ¿Y qué de malo tiene? Pues movimientos todos más tienen sus grandes, ¿no? preferencias políticas. Sí. Yo no le veo ahí lo malo, ¿no? Sí, Nada. yo nada más dejaría también para finalizar mi participación en este tema, Con los jóvenes. que estos jóvenes eventualmente se van a ir incorporando a las diferentes tareas políticas de la sociedad, ya sea partidos políticos y movimientos, Sí, y ahí claro. van a ir canalizando todas sus, pues, todas sus inquietudes, ¿no? Un tema que a mí me gustaría comentar, por lo menos de la manera más general que se pueda, cómo han estado las campañas diferentes a las del presidente, ¿no? A nivel local, pues tenemos también que elegir a los senadores, a los diputados federales, y pareciera que la elección, la presidencial, se lleva casi todo, ¿no? De los comentarios. Eso sucede en todas partes y a nivel nacional, eso sí lo puedo asegurar, ¿no? Mire, y es una razón muy sencilla. En primer lugar, los recursos mediáticos, económicos y de todo tipo, spot y todo, se concentran los candidatos a la presidencia, de tal forma que los candidatos al legislativo, diputados federales y senadores, para el caso de Sinaloa, donde hay gobernador será seguramente otra situación diferente, porque ahí es una elección local. Los únicos que los vemos somos en algunos pósters, etcétera, en las calles, y no aparecen ni siquiera dando entrevistas ni en la prensa. ¿Se has ¿Cómo no? enterado ahí? Sí, los locales, Los locales. si no Cuando salen mucho- de los espacios, muchos de ellos, ¿cómo no? No, me parece que la cobertura es baja, a pesar de que algunos de ¿Te lo ellos parece? sí aparezcan mucho en medios. Bueno, A lo mejor en radio en está el más. caso de los políticos locales, con todo respeto se los digo, me parecen todos de muy baja calidad, de muy bajo nivel, son los mismos políticos. Yo no, es más, alguna vez cuando estoy escuchando, monitoreando y escucho una entrevista con un político, no hay nada nuevo, no pueden ofrecer nada porque están muy limitados. En realidad un senador pues está sujeto a todo lo que su fracción pueda querer o no, a lo que el ejecutivo en turno le diga o no, si es de su mismo partido. Entonces, la verdad que a mí me parecen desangeladas, me parecen aburridas las campañas locales en Sinaloa y me parece que son los mismos caras y bueno, pues ¿qué más puedo decir? Yo creo Aburrido. que, y coincido en este caso con Pati, yo creo que aquí lo que sucede es de que, y tenemos razón los ciudadanos, que no nos sentimos representados ni por nuestros senadores ni por nuestros diputados, por una razón muy simple. Ellos van y nos solicitan el voto, cuando van y lo hacen, me estoy refiriendo, no siempre. Pero una vez que obtienen el voto y una vez que son electos, ya sea a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, me refiero sin dejar de lado también los de representación proporcional, que a esos no los vemos porque eso aparecen en listas, están Los de peor regalo, todavía. ¿no? Son regalos, también senadores y diputados. ¿Alguien de ustedes le ha escrito o alguien sabe del auditorio que le haya escrito una carta a su senador o a su diputado como se acostumbra en otras democracias, expresando ya sea su solicitud, su rechazo a una iniciativa o algo? Los vemos lejanos. La forma en que está conformado nuestro Congreso no hace que exista una liga entre el ciudadano y quien supuestamente lo representa. Y digo supuestamente porque yo la verdad no me siento representado por ellos. Bueno, se te acercan de nuevo cuando renuncian o piden un permiso para dedicarse a buscar otra candidatura, ¿no? Que además es una perversión del sistema mexicano. Sí, es una falla evidente, ¿no? El poder, la conformación del Poder Legislativo, la ausencia de la reelección, que funciona en otros países, todo esto que tiene que ver con los diputados de representación proporcional, la mezcla que hay de que los legisladores ofrecen cosas del Poder Ejecutivo y el Ejecutivo, los presidentes ofrecen cosas que tienen que ver en realidad Que ni con el están en sus Legislativo, manos, que ¿no? no están en sus manos. Sí. Todo esto que hablas tú de las reformas estructurales, que se oye muy... Iba a decir una palabra, pero que se oye muy bien, pero realmente, o sea,
no les corresponde a los, o sea, les correspondería en todo caso, digamos, empujarlas o hacer una gran visión del país que se requiere en la reforma energética, cuál es la visión de este gran país dentro de 50 años, en la reforma sendaria, etcétera. Pero hay una mezcla, ¿no? Por eso el ciudadano de repente dice, bueno, que no iba a hacer esto, que no iba a hacer lo otro, Sí, ¿por qué? Porque que además, ahora que el maestro lo comenta, la propuesta en la que coincidían algunos de los candidatos de reducir el número de representantes es fabulosa, ¿no? No hacen falta tantos. yo no ahí. estoy muy de acuerdo, pero como A mí me puedo encanta. mandar a pausa, vamos a mandar a pausa y regresamos en un par de minutos. Estamos de regreso, claro y a fondo, continuamos y así como las campañas están en su recta final, también este programa está en la recta final. Le agradezco por supuesto que nos haya acompañado durante toda la hora y vamos a una etapa final de conclusiones. Somobono. Muchas gracias, Andrés. Pues nada más quisiera agregar la invitación a las personas que nos estén en este momento viendo y que se enteren de este programa, pues de que voten. Este es un ejercicio ciudadano muy importante y hemos visto a lo largo de estas campañas pues diferentes propuestas, diferentes candidatos, y yo creo que es una responsabilidad ciudadana salir a votar ese día y tomar la mejor decisión que nos convenga a todos. Y bueno, lo que yo podría comentar como conclusión es que al final del día, de este día de la votación, ahora en julio, debe ser la conciencia clara de que podemos quitar y poner partidos y candidatos, de acuerdo a cómo nos hayan funcionado. Esa sería la lección que como México podríamos darle al mundo y a nosotros mismos. Como comunicadores, pues Andrés, yo creo que nuestro respeto al público es no tratar de insinuar quién o cuál candidato podría ser el mejor, no nos corresponde, pero sí decirle a la gente que estar muy bien informados le va a dar el poder de decidir qué México quiere, y votar pues es una obligación moral ciudadana y un acto casi de fe, maestro. De hecho, un acto de fe. De hecho, y sí, es un buen acto de fe, en el sentido, y parafraseando a Winston Churchill dijo, la democracia es el peor de todos los sistemas políticos de gobierno, excepto por todos los demás. Y entonces hay que cuidar nuestra democracia. Hasta el día de hoy es la única forma civilizada que conocemos en donde podemos efectivamente cambiar a nuestros gobernantes sin derramamiento de sangre. Todas las otras formas de gobierno dictatoriales requieren, por desgracia, el sacar del poder a los dictadores por el uso de la fuerza. Y esta no. En el momento que vamos a tener la posibilidad de emitir nuestro voto, es el momento imperioso, enorme, en que el ciudadano por primera vez es rey. Acuérdense que el día que votamos, nosotros somos los que mandamos. Cuando nos salimos de la urna, ya no mandamos nosotros, pero disfrutemos de ese momento. Sí, finalmente la decisión se puede tomar e incluso cambiar en la soledad de la urna, este pequeño espacio donde nos vamos a colocar el próximo 1 de julio con un lápiz en la mano, y ya está en ese momento incluso se puede cambiar la decisión. En tanto se definen cosas como revocación de mandato, referéndum, etcétera, elementos esenciales en una democracia que la nuestra no lo tiene todavía, por lo que decía el maestro, incipiente democracia, que bueno, a lo mejor no dijo eso, pero lo interpreté así. Un comentario final, solamente. Adelante. Las personas que me han comentado es que me presionan para que vote por tal o cual candidato. Bueno, es absurdo, ¿no? En la urna, en esa intimidad de la urna, no hay quien vea por quién votas. Sí, claro, pero bueno, ha servido durante muchos años, o sirvió durante muchos años para esa intimidación, ¿no? Pues finalmente hay una serie de estímulos que le llegan al ciudadano por los cuales va a decidir por quién va a votar. Puede ser hasta, e incluso es hasta, no sé si válido, pero sucede que por ahí le parece más atractivo a alguien. Puede pasar. Puede pasar, sí, es una serie de estímulos que... La presencia o ausencia de algunos estímulos, ¿no? Sí, exacto, la presencia o ausencia de esos estímulos, o incluso hasta el, digamos, el estado de ánimo que nos tome ese domingo. Lo más lastimoso que a mí me parece en estas cuestiones de decidir algo tan importante como por quién votar es por la sonrisa,
por el peinado, por cómo se ve. Creo que Eso hemos sí me superado parece- todo eso y me más parece con absurdo, todos ¿no? estos días de campaña, Ojalá. o meses o años en algunos de los aspirantes. Creo que hemos superado eso. La gente tuvo muchísimo tiempo para tomar una elección. Escuchó voces como las nuestras de decenas también de personas para poder tomar algún tipo de decisión. Sí, Así yo la creo cedo, que efectivamente la decisión es una decisión muy individual y cada quien toma esa decisión con suma responsabilidad y son muchos estímulos o falta de estímulos. Y yo creo que dentro de la democracia mexicana y dentro de toda la gran cantidad de información y de campañas que tienen, yo creo que los ciudadanos, pese a todo, han recibido una gran cantidad de estímulos para que cada quien con su conciencia y en el momento particular en que va a depositar su voto, lo haga recordando que el voto es sobre todo libre y secreto. Que así sea, maestro. Así sea. Muy bien, muchas gracias a usted, por supuesto, que tuvo la decisión de dejar su aparato receptor encendido con nosotros o su señal de internet en muchísimos de los casos. Gracias por estar con nosotros en Claro y a Fondo y por supuesto siga en la emisión de Televisoras Grupo Pacífico. Esto es una coproducción entre esta empresa y el periódico Noroeste.